Buenos días. El día de hoy ya vamos a entrar al tema de la multiplicación algebraica. ¿Qué es la multiplicación algebraica? Bueno, pues es la operación mediante la cual multiplicas una expresión algebraica por otra expresión algebraica. Para que esto se entienda mejor, hay que repasar unos conceptos más básicos de la multiplicación. Por ejemplo, vamos a recordar qué es la multiplicación aritmética. La multiplicación aritmética es la operación matemática en la cual un número llamado multiplicando se suma consigo mismo la cantidad de veces que otro número llamado multiplicador diga. Por ejemplo, si tenemos este número 12 por 3, así la forma en la que estamos acostumbrados a ver la multiplicación. El 12 es el multiplicando porque es el número que se va a multiplicar por 3. O es el número que se va a sumar consigo mismo 3 veces. El 3 es el multiplicador, porque es el número que le dice al 12 cuántas veces debe sumarse consigo mismo. Y ya por último, el resultado sería 36. Se llama producto. En matemáticas, ¿qué es un producto? Pues es el resultado de una operación de multiplicación. Ahora, conocer estos conceptos nos va a ayudar a entender mejor el lenguaje que vamos a utilizar más adelante. Otra cosa que hay que tener bien presente para realizar la multiplicación algebraica son las leyes de los signos de la multiplicación. Son bien simples. Si multiplicas signos iguales, el resultado siempre te va a dar positivo. Y si multiplicas signos diferentes, el resultado siempre te va a dar negativo. Y pues también hay otras leyes de la multiplicación algebraica que son bien importantes de conocer en toda el álgebra en general, que ahorita las vamos a ver de una por una. Vamos a empezar con la ley conmutativa. ¿Qué nos dice la ley conmutativa? Nos dice que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, anteriormente habíamos visto que un factor es cualquier número que multiplica. Supongamos que tienes un número A que multiplica a un número B, que multiplica a otro número C diferente, que multiplica a otro número D. Aquí está. Cuando resolvemos una multiplicación en el álgebra, pues eliminamos los paréntesis y escribimos los factores uno al lado del otro. A, B, C, D. Este de aquí es la operación indicada y este de acá es el resultado. Pero la ley conmutativa nos dice que siempre vamos a obtener el mismo resultado independientemente de cómo organicemos los factores. ¿Qué quiere decir eso? Aquí los factores están organizados, primero la A, luego la B, luego la C, luego la D. Pero podríamos acomodarnos de una forma diferente. Por ejemplo, primero la A, y luego la D, y luego la B, y luego la C. Y el resultado sería el mismo. Sería A, D, B, C. Pero en el álgebra, mientras sean las mismas letras elevadas al mismo exponente, significan lo mismo, sin importar mucho el orden. Haz de cuenta, esta expresión de aquí tiene el mismo significado que esta expresión de acá. No tiene nada de diferente. Claro que en el álgebra, para tener orden y entender mejor las expresiones, preferimos acomodar las letras por orden alfabético. Y así lo podemos entender mejor. Este resultado sería lo mismo que tener primero la D y luego la C y luego la B y luego la A también.
obtendríamos algo que aparentemente es diferente, pero el número que representa es el mismo. Ahora vamos a ejemplificarlo con números reales en vez de con variables algebraicas. Aquí tenemos 2 por 3 por 5. Su resultado sería, a ver, 2 por 3 son 6, 6 por 5 son 30. Aquí está. Y 30 es el mismo resultado que obtendrías si estos factores estuvieran en diferente orden. Por ejemplo, primero el 3, luego el 5 y luego el 2. 3 por 5 son 15. Por 2 son 30. Entonces podemos ver que se sigue obteniendo 30 independientemente del orden de los factores. O miren, aquí tenemos otro orden diferente. Primero el 5, luego el 3 y luego el 2. 5 por 3, 15. Por 2, 30. Es por eso que en el álgebra el orden de los factores no altera el producto. Ahora vamos con la siguiente ley importante, que es la ley asociativa. Esta ley nos dice que los factores pueden asociarse de cualquier manera. ¿Qué significa esto? Bueno, en el álgebra existen unos signos que se llaman signos de agrupación o signos de asociación. Esos signos son el paréntesis, el corchet, la llave. Y pues esta ley nos dice que las variables algebraicas pueden asociarse de cualquier manera, o sea, como tú gustes, y no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, aquí tienes la expresión A por B por C por D. Podemos asociarlos. Ponemos primero A por B entre paréntesis y luego BC entre paréntesis. ¿Qué significa esta expresión de aquí? Significa que primero debes resolver A por B y luego debes resolver B por C, y el resultado que te quede de AB lo vas a multiplicar por el resultado que te quede de B por C. El resultado que te quede si asocias de esta manera va a ser el mismo resultado que te queda a que si asocias de esta otra manera. O incluso puedes asociar de una forma diferente. Puedes poner entre paréntesis B, C, D y la A afuera. ¿Qué significa esto? Que la A va a multiplicar a producto de B por C por D. O sea que primero debes multiplicar B por C por D y lo que te quede lo multiplicas por A. Y el número va a ser el mismo, el producto va a ser el mismo producto que te quede a que si asociaste de esta otra manera. E incluso aquí tienes otra forma diferente de asociar, que tienes A, B, C y todo, y el producto que resulte de esos tres multiplicado por D. Y el resultado va a ser el mismo. Vamos a ejemplificarlo con números reales. Aquí tenemos 2 por 3 por 4 por 5. Vamos a asociarlo de esta forma, el 2 con el 3 y el 4 con el 5. Y también de esta otra forma diferente, que es el 2 con el 3 con el 4 y el 5 afuera. Y vamos a ver que de las tres maneras nos va a dar el mismo resultado. 2 por 3 son 6. 6 por 4 son 24. Y 24 por 5 son 120. Ahora vamos a resolver esta forma. Primero debemos resolver lo que está entre los paréntesis. 2 por 3 te da 6. Y lo que está dentro del otro paréntesis es 4 por 5, que nos va a dar 20. Vamos a ver. ¿Cuánto nos da 6 por 20? Nos va a dar 120. Entonces ya vimos que aunque asociemos de manera diferente, el resultado es el mismo. Ahora vamos a resolver el último. Nos dice que primero hay que resolver lo que está en el paréntesis. 2 por 3 por 4, que es 2 por 3 son 6, por 4, 24. Ya fuera el 5.
Y ahora 24 por 5 también nos da 120. Estas leyes son muy importantes porque les van a ayudar a leer las expresiones algebraicas y entender las indicaciones que nos están dando. Ahora hay una última ley, que esta es la ley distributiva. Esta ley nos dice que cuando multiplicas un monomio por un polinomio, el producto es igual a la suma de cada término del polinomio multiplicado por el monomio. ¿Qué significa esto? Vamos a ejemplificarlo. Aquí tenemos unas expresiones algebraicas. Tenemos x que multiplica a y más z. X es un monomio porque es una expresión algebraica que solamente tiene un término. Y se está multiplicando por y más z, que es un binomio, porque es una expresión algebraica que tiene dos términos. Y es un término, z es otro término. El producto va a ser la suma de este monomio multiplicado por cada uno de los términos del binomio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que primero multiplicas la x por la y y te va a quedar xy. Y luego vas a multiplicar la x otra vez por más z y te va a quedar más xz. Ese lo sumas con este resultado de acá y obtienes el resultado de la operación. Vamos a hacer otra operación más larga para que quede más claro. Esta vez, en vez de ser un binomio, va a ser un trinomio. Menos que W. Entonces, el resultado va a ser la suma de los productos de esta x por cada uno de los que estén aquí adentro. Empezamos x por y, nos da xy. Y luego x por más z nos va a dar más xz. Y después x por menos w nos va a dar menos xw. Y este sería el resultado de la multiplicación. Ahora vamos a ejemplificar esto con números reales. Tenemos 2 por 3 más 5. La ley distributiva nos dice que el resultado va a ser igual a la suma del producto de 2 por cada uno de los números que estén aquí adentro. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a empezar con que va a ser igual a 2 por 3. Luego 2 por más 5. Nos va a quedar más 2 por más 5. ¿Cuánto es 2 por 3? Son 6. ¿Y cuánto es más 2 por más 5? Serían más 10. Y el resultado es 16. Este resultado lo obtuvimos siguiendo la ley distributiva. Pero vamos a resolver este problema de la manera que acostumbramos a hacerlo. Primero resolvemos lo que está dentro del paréntesis, que nos daría 2 por 3 más 5, 8.
¿Y cuánto es 2 por 8? 16. Entonces ya vimos que resolviendo la multiplicación de la manera convencional nos va a dar el mismo resultado que siguiendo la ley distributiva. Solo que en el álgebra no tenemos números reales, por lo que no podemos resolver de la forma convencional, sino que tenemos que aplicar la ley distributiva, la ley asociativa y la ley conmutativa. Eh, bueno, esas son todas las leyes de la multiplicación, pero también hay que tener presente que la multiplicación obedece a las leyes de los exponentes. ¿Cuáles son las leyes de los exponentes que nos conviene conocer por ahorita? Pues la primera de todas, que es cuando multiplicas la misma letra, los exponentes se suman. Por ejemplo, si estás multiplicando x por x, aquí las x no tienen exponente. Por eso, cuando una letra no tiene exponente, suponemos que su exponente es 1. Como las letras son iguales, los exponentes se van a sumar. O sea que x a la 1 por x a la 1 te va a dar x a la 1 más 1, que es igual a x a la 2, o lo que es lo mismo, x al cuadrado. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora, si tienes una operación diferente que es x a la 1 por x a la 2, pues debido a que las letras son iguales, los exponentes se van a sumar. Vas a tener x a la 1 más 2, que es x a la 3. Ahora vamos a poner otro ejemplo diferente. Aquí tienes x a la 1 multiplicado por x a la 3, que esto es igual a tener a x a la 1 más 3, que es x a la 4. Ahora vamos a poner un ejemplo un poco más complicado. Aquí tienes x a la 2 por x a la 3. Como las bases son iguales, el resultado va a ser x a la 2 más 3, que es x a la 5. Acá tenemos otro ejemplo. Y a la 4 por y a la 6, que como las letras son iguales, se van a sumar los exponentes. Y es igual a 4 más 6, que esto es igual a y a la 10. Ahora vamos a ver qué pasa cuando los exponentes tienen signos diferentes. Porque hasta ahorita hemos visto puros ejemplos en el que los exponentes tienen signos positivos, pero los podemos topar con este caso. Miren aquí. Tenemos y a la menos 2 multiplicado por y a la 3. Bueno, en este caso, los exponentes también se van a sumar, pero se van a sumar obedeciendo las reglas de la suma cuando tienes signos diferentes. ¿Cómo es eso? Vas a tener y a la menos 2 más 3, porque es el signo que está aquí, menos 2, y este no tiene su signo, así que suponemos que es positivo. Ahí está, el menos 2 más 3. ¿Y cómo se suman dos números que tienen signos diferentes? Pues al número más grande le restas el número más chico y se queda con el signo del más grande. 3 menos 2, 1. Y el signo, pues es el del más grande, que es más. Que es más. Y recuerden que, pues como es positivo, podemos no ponerlo. Al fin y al cabo, se supone que es 1. Vamos a ver otro ejemplo
diferente. Aquí tienes y a la menos 6 multiplicado por y a la 3. Igual, los exponentes se van a sumar, solo que el 6 es negativo y el 3 es positivo, así que vas a tener y a la menos 6 más 3. Igual, al más grande le restas el más chico, te queda 3 y dejas el signo del más grande, que es negativo. Por eso te queda y a la menos 3. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tienes y a la 4 por y a la menos 5. Igual, la base es la misma, así que los exponentes se van a sumar. Vas a tener y a la 4 positivo más menos 5. Aquí es importante que como el exponente negativo es el segundo, debemos ponerlo entre un paréntesis para que así no se nos confunda el menos del exponente y el más de la operación de suma. ¿Cómo se resuelve esto? Pues siguiendo la jerarquía de las operaciones. Tienes suma y también tienes una multiplicación indicada por el paréntesis. Y primero se tiene que resolver la multiplicación. Este menos 5 se está multiplicando con su coeficiente, que aquí está implícito, que es un 1. Recuerden que los coeficientes cuando son 1 pues no se ponen. Entonces primero hay que resolver más 1 por menos 5. ¿Qué nos va a quedar? Menos 5. Así. Quitamos el paréntesis para indicar que ya multiplicamos. Y luego ya solamente sigue hacer la suma. ¿Cuánto es más 4 menos 5? Pues otra vez estamos sumando números que tienen signos diferentes, así que al más grande le restas el más chico. 5 menos 4 te da 1 y le pones el signo del más grande, que es menos. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tienes y a la 2 multiplicado por y a la menos 3. Igual, la base es la misma, así que los exponentes se van a sumar. El 2 es positivo, el menos 3 es negativo, lo ponemos entre paréntesis y aquí en medio ponemos el signo de más. Igual, más 1 por menos 3, pues te va a dar menos 3. Quitas el paréntesis para indicar que la multiplicación ya fue resuelta y ahora simplemente restas. 2 menos 3. El 2 es positivo y el 3 es negativo. Así que al más grande, réstale el más chico. 3 menos 2 te queda 1 y le pones el signo del más grande, que es menos. Vamos a ver un último ejemplo. Tienes y a la 2 multiplicado por y a la menos 8. Las bases son las mismas, así que se queda igual a y vas a tener 2 positivo más el menos 8. Y el menos 8 debe ir entre paréntesis para que no se comprenda con el más. Aquí está el 1 implícito, podemos borrarlo. Entonces, primero la multiplicación, más 1 por menos 8, pues menos 8. Y borramos el paréntesis para indicar que ya resolvimos la multiplicación. Y pasas a sumar más 2 menos 8. Igual, 8 menos 2 te da 6. Pones el signo del más grande, que es negativo. Okay. Ahora vamos a pasar a la siguiente regla de los exponentes que se va a utilizar en la multiplicación algebraica. Que esta regla es que si las letras que se están multiplicando no son iguales, entonces los exponentes no se pueden sumar. Por ejemplo, aquí tenemos este. X por y, la X está elevada a la 1, la Y también está elevada a la 1, pero como las letras no son iguales, los exponentes no pueden sumarse. Así que simplemente pones la letra y su exponente respectivo, uno en un lado del otro. X a la 1 y Y a la 1. Y ese es el resultado. Vamos a poner otro ejemplo.
X por A. Igual, las letras no son iguales, así que los exponentes no se suman. Solamente los colocamos uno en un lado del otro. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí tenemos x a la 2 multiplicado por y a la 1. Como son diferentes letras, los exponentes no se suman. Solamente pones cada letra con su respectivo exponente. Y ya. Vamos a ver otro ejemplo. X al cubo por y al cuadrado. Son letras diferentes, así que solo las colocamos con su respectivo exponente. Vamos con una última regla que hay que tener presente para poder resolver multiplicaciones algebraicas. Esta regla nos dice que cuando tienes diferentes letras elevadas a un exponente, los exponentes no se suman, pero los coeficientes sí deben multiplicarse. Por ejemplo, aquí tenemos esta expresión que nos dice el primer término, el primer factor es 3x al cuadrado y el segundo factor es 6y al cubo. Tienen diferente letra, así que los exponentes no pueden sumarse, pero cada factor tiene un coeficiente. El coeficiente de x es 3 y el coeficiente de y es 6. Estos coeficientes sí deben multiplicarse. Por ejemplo, 3 por 6, 18. X cuadrada por y cúbica nos va a dar 18x cuadrada y cúbica. Vamos a realizar otro ejemplo. Aquí tenemos 2x quinta que multiplica a 5y cuadrada. Vamos a ponerle el signo de multiplicación así. ¿Qué significa esto? Los exponentes no pueden sumarse, pero los coeficientes sí deben multiplicarse. 2 por 5 son 10. Y x quinta por y cuadrada te va a quedar x quinta y cuadrada. Vamos a pasar a hacer otro ejemplo. Tienes 4x cuadrada por menos 3z cuadrada. Las letras son diferentes, pero los coeficientes sí deben multiplicarse. 4 por 3 te va a dar 12. Y el 3 es negativo y el 4 es positivo. Así que más por menos te va a dar menos. Y las letras se quedan igual. Vamos a realizar otro ejemplo. Aquí tenemos menos 3x cuarta por menos 2y cuadrada. Los coeficientes son negativos, así que menos por menos pues nos va a dar más. Y 3 por 2 son 6 y x cuarta por y cuadrada pues te va a dar x cuarta y cuadrada. Vamos a ver el último ejemplo. Tenemos menos 10a cúbica por menos 3b quinta. Otra vez, los dos coeficientes tienen signo negativo. Si multiplicas negativo por negativo, el resultado se hace positivo. Y 10 por 3 son 30. Y a cúbica por b quinta, pues te va a dar a cúbica b quinta. Y bueno, con esto finalizamos el tema de las reglas de la multiplicación. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios, denle like si les gustó.